Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a su programa La Ciencia de la Conciencia. El día de hoy, su servidor Luis Daniel Martínez Pineda, vamos a estar con ustedes compartiendo algunos temas que esperamos sean de su interés. Bienvenidos, y bueno, el tema que hemos elegido para platicar esta noche es un tema que nos resulta muy interesante. Vamos a hablar en un tema que se titula Un acercamiento a la educación en la época prehispánica. Como ustedes recordarán, en nuestras pasadas emisiones hemos estado hablando un poco acerca del sentido de la educación en la época contemporánea, y el día de hoy nos remitiremos hacia un aspecto de la educación, pero desde una perspectiva distinta, es decir, abordaremos la educación como se veía de manera muy general en la época prehispánica. Si bien hay que comentar que cuando nos referimos a la época prehispánica hay un margen de temporalidad extraordinario, no se puede generalizar y decir antes de 1521 todo en la época prehispánica era exactamente lo mismo. Cada una de las diversas culturas y diversas lenguas que se hablaron en lo que hoy es el territorio mexicano tuvieron una diversidad cultural extraordinaria. Sin embargo, creemos que existieron generalidades. En este pequeño programa hablaremos sobre esas generalidades en las cuales se vio envuelta el sentido de la educación en la época prehispánica. Pero empecemos por el término. La palabra educación o el concepto contemporáneo con el que nosotros nos encontramos es muy interesante. Si acudimos a un diccionario encontraremos que el concepto de educación se remonta a un conjunto de técnicas y acciones para desarrollar en una persona su capacidad intelectual, de carácter o determinadas habilidades. A partir de este momento podemos cuestionar un poco si la educación como la vemos hoy en día será la misma como se ejerció en la época prehispánica, y eso nos lleva a hacer un pequeño análisis, una pequeña investigación y tratar de entender que en la época prehispánica pues la educación era muy distinta a como nosotros la vemos actualmente. Para iniciar este tema quisiera comentar que la educación no era de carácter privativa, es decir, hoy en día nosotros vemos como algunas personas tienen la posibilidad de ser educadas y algunas personas no tienen la posibilidad de ser educadas. Existe una diferencia entre las personas que pueden y no ser educadas. En la época prehispánica aparentemente el concepto de educación tiene un carácter muy incluyente, es para toda la sociedad y además es inherente a la vida misma. Esta característica de la educación está independientemente de las actividades en las que uno se desarrolle. Todas las personas tienen la capacidad de ser educadas y asimismo la responsabilidad de educarse. Vamos a partir pensando que en la educación no se necesitaba un espacio específico. Es decir, hoy nosotros pensamos en educación y automáticamente nos imaginamos una escuela, unos docentes, profesores, todo un sistema educativo. Bueno, en la época prehispánica el concepto de educación es un valor que se aprende en cualquier espacio. Ustedes pueden decir, bueno, entonces, ¿cómo es posible que haya ciertos lugares que se utilizaron específicamente para la educación y otros no? Miren, hoy podemos nosotros ver que una persona que no ha ido a la escuela, podríamos decir, bueno, no está educada. Sin embargo, no es así. Es decir, un ejemplo, un campesino. Un campesino sabe cuándo sembrar, cuándo cosechar, sabe cómo tratar la tierra para el proceso de agricultura, sabe el proceso del ciclo de la lluvia. Además, tiene muy clara la idea de la contaminación de algunos elementos que pueden afectar al cultivo. Este conocimiento que tiene en este caso el campesino no lo tiene cualquier persona. Esta persona está educada en este rasgo, tiene educación. Aspectos que para nosotros podrían ser intrascendentes, como la agricultura, bueno, para algunas personas es su modo de vida y además es la base de la alimentación de todas las personas. La educación, es decir, vamos a empezar platicando que no es de carácter privativo, no se requiere un lugar en específico para ser educado o para educar como tal.
La preparación académica no es un sinónimo de educación, sino solo es un rasgo de conocimiento. Es decir, tener conocimiento es distinto a poseer educación. Podemos observar personas con una capacidad intelectual y una preparación académica extraordinaria. Sin embargo, este desarrollo intelectual no necesariamente se traduce como educación. Veremos esta diferencia un poco más adelante. Bueno, el desarrollo de la educación para la época prehispánica, de acuerdo a la filosofía y a los cánones de carácter antiguo, se desarrolla en tres pilares o en tres elementos fundamentales. Esta educación, imaginen como un círculo que se divide en tres, un círculo cortado en tres partes iguales. La primera es una educación que va a relacionarse con los valores de carácter religioso. En la época prehispánica se asume como es la educación del corazón. Una segunda parte de ese círculo que se asocia a la educación intelectual. Esta va relacionada con los aspectos que tienen que ver con el desarrollo académico. Y una tercera que es la educación de forma física, es decir, el conocimiento, la educación de carácter físico. Iremos desglosando esos tres aspectos. La educación, recuerden, de carácter religiosa o del corazón, la educación de carácter intelectual o basada en el desarrollo académico y finalmente la educación que va a hablar de los aspectos y desarrollos físicos. Bajo estos tres principales pilares, bajo estos tres ejes rectores, son en cómo se formará una educación, como vemos, integral. Una educación que va a formar personas con un desarrollo integral, no solo desde una perspectiva, es decir, no un desarrollo parcial, sino una educación integral. Empecemos por el primer tipo de educación, que es conocida como la educación del corazón. Esta forma de educar el corazón es obtenida y considerada como el desarrollo del Dios patrono o particular. Se creía que nadie podía vivir sin ella, y se manifiesta en las características humanas, a las que se agregaban las del grupo al que pertenecía, etnia, familia, gremio, es decir, era la entidad que, de acuerdo a esta visión, viajaba al mundo de los muertos y de las divinidades. ¿Qué aspectos podrían desarrollarse en esta educación? Bueno, aspectos como la oración, la ofrenda, los ritos, el autosacrificio, los cantos y los himnos. Estas son consideradas como las obligaciones del hombre con la divinidad y la práctica constante dentro de la sociedad. Esta primera etapa o este primer tipo de educación nos habla de la educación de carácter religioso. Es decir, independientemente de la actividad profesional que se tuviese, independientemente de la actividad laboral, iba intrínsecamente ligado el conocimiento y la educación que está relacionada con el corazón. Una segunda etapa o un segundo de este círculo que hemos platicado, un segundo tercio de este círculo que hemos cortado en tres, es la educación de carácter intelectual. Esta educación de carácter intelectual se asocia a desarrollar las principales características de la individualidad. Estas características de la individualidad eran obtenidas en el momento del nacimiento de las personas y otorgadas por el Tlamatinini. Este personaje le daba los rasgos característicos de acuerdo a su momento de nacimiento y se asienta en la cabeza, en la mollera de los bebés. De acuerdo a este desarrollo, el aspecto que maneja el cráneo o el cerebro sale del cuerpo durante las noches, consulta a la divinidad y obtiene información de los fenómenos de la naturaleza. Para ello era desarrollar el conocimiento del entorno, el desarrollo de la arquitectura, las manufacturas, la pintura, el comercio, etc. Es decir, las actividades que nosotros vemos hoy plasmadas en una pintura mural de cualquier zona arqueológica, o algún bordado, o alguna pintura, ese tipo de aspectos que a veces son incomprensibles, efectivamente son incomprensibles porque están basados en el desarrollo de aspectos de acuerdo a la educación intelectual. Bueno, vamos a continuar platicando un poco más acerca de este desarrollo y de esta composición en la forma en la cual se plantea la educación en la época prehispánica. Después de este corte comercial, después de esta pequeña pausa, seguimos platicando un poco más con ustedes. No se vayan, amigos, en un momento volvemos. Corte.
Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en Auditiva. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y vamos a continuar desarrollando este tema que nos parece sumamente interesante para poder pues apreciar cómo era vista la educación en la época prehispánica. Hemos hablado ya de la diferencia entre la época actual, cómo es vista la educación, y hemos hecho un señalamiento de que la educación que hoy tenemos tiene un sesgo, es decir, es una educación parcial. Sin embargo, estamos desarrollando cuáles eran estos tres aspectos principales de la educación en la época prehispánica. Más adelante platicaremos de los argumentos que se tienen para entender por qué existía esta educación dividida que al unísono hacía una educación integral. Hablamos de la educación del corazón, la cual se desarrolla adquiriendo los valores espirituales, valores religiosos. Hemos hablado de la educación intelectual, que nos habla del desarrollo académico, del desarrollo intelectual. Y existe una tercera parte, que es la educación física o de los instintos. Esta radica en el conocimiento de las pasiones, deseos e instintos. Se asienta en el hígado y en la parte central del cuerpo. Este aspecto de educación física se desarrolla con el sano ejercicio, la danza, las competencias, la moderación y cuidado de los alimentos, así como el cuidado en la expresión corporal y verbal de los niños, el sano descanso sin permitir la pereza o la ociosidad, prestando diligencia y disposición para las labores. Es decir, tenemos un desarrollo de las actividades físicas, una educación de carácter físico también. Cabe mencionar que muchas de las sociedades prehispánicas se organizaron basados en estos tres aspectos. No olvidemos, por ejemplo, que en las fuentes del siglo XVI, en la forma en la que los primeros frailes y cronistas narran la organización sociopolítica de las comunidades, existía la Triple Alianza. Esta forma de organizar de forma tripartita, asociada a este concepto también de tres tipos de educación. Estos tres aspectos también están divididos en el cuerpo de las personas. En el aspecto de la educación física, lo hemos hablado, se desarrolla en la parte central de nuestro cuerpo. La parte intelectual se desarrolla en el cerebro, es decir, en la cabeza. Y la tercera parte, que es la educación religiosa o espiritual, se desarrolla en el corazón, en la parte emocional de las personas. Pero, ¿cómo podíamos identificar o cómo se podía identificar en la época prehispánica el desarrollo de esta educación? ¿O cómo poder canalizar a determinados grupos de la sociedad o a los jóvenes a que pertenecieran a determinada escuela? Era de alguna manera sencillo identificar qué era lo que más hacía falta educarse en una persona, basado en un principio que es acuñado con el nombre de Tlactocatzin. La palabra Tlactocatzin en la lengua náhuatl significa la venerable palabra. Para entender cuál era el nivel de educación de cada persona y señalar cuáles deberían de ser los aspectos a trabajar o poner mayor énfasis en su educación, solo bastaba con escuchar la palabra. La palabra se dividía en tres aspectos, similar al de una escalinata con peldaños. Imaginen una escalinata con 3 escalones. Cada uno tiene una representación en forma de vírgula adornada con flores. De acuerdo a la iconografía hemos encontrado, por ejemplo, figuras de sacerdotes o de personajes que de su boca emana un semicírculo. Esta forma como de caracol tiene incluso algunos adornos en su contorno exterior. A esta pieza se le llama vírgula. Muchas de estas vírgulas están como trenzadas o tienen decoraciones interesantes. Esto se asocia a la palabra, a la música, al canto o a la poesía, a las palabras hermosas. Entonces, en la época prehispánica era de alguna manera sencillo entender qué tipo de educación tenía una persona y qué necesitaba educarse con el simple y sencillo hecho de conocer su palabra, de escucharla. Esos 3 peldaños que hemos hablado de Tlactocatzin se dividen en 3, que también se denominan flores. Cexóchitl, que significa 1 flor, Omexóchitl, que significa 2 flor, y Yeixóchitl, que significa 3 flor. Cada una de estas flores tienen una representación en la educación de las personas. Y vamos a describirla también. La primera es Cexóchitl y se asocia como la flor de la verdad. Se aprende desde la niñez
esta flor busca la verdad, omitiendo la mentira, pues en realidad se pensaba que la mentira no existía. Se sabía que en el fondo no podía mentirse a sí mismo, que quien mentía en lo más sencillo también podía mentir en lo más grande, pues en esencia era lo mismo. La primera flor, conocida como la flor de la verdad, era trabajada con ahínco por los abuelos y por los padres, para que los niños no adquirieran este valor de la mentira. Por ejemplo, nosotros hoy en día suena el teléfono en casa y si no queremos nosotros contestar, a veces mandamos al niño, ¿verdad? El niño de casa. Contesta el niño y le preguntan al niño en el teléfono, oye, ¿está tu papá? Y nosotros como padres de familia le hacemos señas al niño y le decimos que no estamos. El niño entiende y con la naturalidad, ¿verdad? Contesta el niño y le dice mi papá que no está. Vean ustedes, la mentira se va adquiriendo desde pequeños a través de la transmisión por tradición por parte de los padres. En la mentira es un aspecto que era muy cuidado y era muy castigado incluso en la época prehispánica. Por eso decíamos, no cualquiera podía tener las atribuciones que veremos más adelante. La primera flor, conocida como la flor de la verdad, era una flor o un valor que se acrecentaba poco a poco. En la medida que se le daba el valor a la verdad, pues las mentiras se iban cada vez omitiendo. A tal grado de que había ocasiones en que las personas día con día se preparaban para no mentir. Hoy nosotros podemos darnos cuenta que con la carencia de educación en este sentido, pues las mentiras se nos hacen normales, hasta decimos una mentira piadosa, ¿no? Siempre hemos justificado de alguna manera la verdad y anteponemos la mentira para pues no ser víctima a veces de nuestros intereses o nuestros gustos. El primer valor o la primera flor se conoce como Sesóchil y es, recuerden amigos, la flor de la verdad. Una segunda flor se llama Omesóchil, la flor de la armonía. Cuando alguien había trabajado arduamente durante su vida y sabía la importancia de no mentir, entonces su palabra se acrecentaba, pasando al segundo nivel. Imaginemos como el segundo peldaño de esta escalinata de la cual hemos hablado, dando un uso adecuado a su palabra como si fuese un suave tacto que delicadamente rozaba a las personas. Una característica de la segunda flor, que es Omesóchil, es que poco a poco se iba omitiendo la broma, el doble sentido, pues se pensaba que estos aspectos como la broma y el doble sentido restan fuerza y credibilidad a las personas. Este aspecto también cuando se maneja la flor de la verdad y pasa a ser la flor de la armonía, la palabra va dirigida a la parte divina del interlocutor y no a lo que nos cae bien o mal de esta persona. Vean ustedes, el desarrollo de la flor de la armonía generaba que la palabra no se dividiera, no perdiera su fuerza. Si nosotros conocemos algunas personas que son muy bromistas, ¿verdad? Y todo siempre es broma, 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 broma. Cuando nos dicen algo en serio, esas mismas personas, es muy difícil que les podamos creer. ¿Por qué? Porque su palabra se ha diluido, se ha dividido y ha perdido fuerza, ha perdido credibilidad. Un cómico que trabaja durante su actividad profesional, en la calle lo vemos y nos genera risa, lo saludamos y lo queremos ver como un personaje, aunque él diga, en un momento yo estoy haciendo unas compras, estoy haciendo actividades de mi vida diaria. Nosotros queremos que nos cuente un chiste, queremos que nos platique cosas amenas. ¿Por qué? Porque él ha formado esta palabra de la broma, del doble sentido. Entonces, trabajando con esos dos aspectos, primero la flor de la verdad y posteriormente la flor de la armonía, esta palabra se iba acrecentando, ¿no? El valor de esta educación se iba acrecentando. Bueno, vamos a continuar en un momentito más, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir desarrollando este tema que nos habla un poco de la educación en la época prehispánica comparada con la educación que nosotros hoy tenemos y trataremos de rescatar esos valores que son verdaderamente importantes y que son dignos de difundirse y que además es un legado de las culturas prehispánicas. Vamos a hacer un corte, amigos, y en un momento regresamos. No se vayan.
¿Qué tal amigos? Muchas gracias por seguir sintonizándonos aquí en Auditiva. Muchísimas gracias. Vamos a continuar desarrollando este tema. Esperemos que sea de su agrado y que pues estemos tratando de transmitir información valiosa que nos han legado nuestros pueblos antiguos, ¿verdad? En estas tierras. Hemos hablado de estos 3 peldaños que generaban un desarrollo en la palabra. Un primer peldaño que es la flor de la verdad. No mentir, sobre todo, no mentir en aspectos personales, no en los demás, no en lo que vemos en los demás, sino en la verdad. Es un desarrollo que se genera de forma personal, de forma individual. No vamos a hablar de lo que veamos en las otras personas, sino en desarrollar el valor de la verdad con nosotros mismos, para nosotros mismos y con la sociedad. Una vez hemos dicho desarrollado este valor de la verdad, la flor de la verdad, que es Sesóchil, aparece Omesóchil, la flor de la armonía. Una vez que una persona acrecenta este aspecto de la verdad, bueno, pues su palabra se empieza a refinar, empieza a ser una palabra lúcida, empieza a ser una palabra que ahora habla con armonía, empieza a tener un tacto específico, un color, una textura distinta. Y una vez, imaginen ustedes que estas personas se han educado en esos dos aspectos, el desarrollo de la palabra sigue. Así como hemos platicado esas 3, como una escalinata con 3 escalones, bueno, el siguiente es conocido con el nombre de Yeisochil o la flor sagrada. Esta tercera flor, esta tercera flor, amigos, que les platicaba, es cuando se ha desarrollado la flor de la verdad y la flor de la armonía. Se despierta entonces la tercera flor, que enseña a dirigirse a las partes divinas de todo. Solo quienes eran dueños de esta delicada flor podrían conocer los misterios de lo desconocido. La expresión verbal ahora se le conoce como Tlactocatzin o la venerable palabra. Es decir, imaginen ustedes que las personas que se podían comunicar con los diferentes elementos de la naturaleza, que podían conocer los misterios y los secretos de la misma, no podían tener una flor o una palabra débil, sino aquellos sacerdotes que se comunicaban con la divinidad deberían de tener una purificación de su palabra y entonces haber trabajado y formar con ahínco esas 2 flores previas, la flor de la verdad, la flor de la armonía, y entonces ahora sí, podían hablar cosas hermosas, de sus labios saldrían cosas que se representaban como mariposas, que viajaban a los diferentes destinos para interactuar y comunicarse con los elementos de la divinidad. Hemos visto en algunos braseros, por ejemplo, ceremoniales o en las pinturas como los sacerdotes, sus labios se ven tapados propiamente por estas figuras conocidas como besotes, en forma de mariposas, que representaban al hablar con la divinidad, habían acrecentado estas tres palabras. Vean amigos cómo el desarrollo de la educación en la época prehispánica va a jugar un papel fundamental. Y además, como decíamos a un principio, no tiene un carácter privativo, sino tendrá un carácter incluyente, integrativo, y que cualquier persona, independientemente de sus actividades profesionales, puede desarrollar. Bueno, ¿qué se formaba? ¿Qué podía transformarse? ¿Cómo podemos identificar a los seres que vivieron en la época prehispánica, que desarrollaron esos aspectos de los cuales hemos platicado? Bueno, pues los guías, los maestros, los conductores de este camino enseñaban a las personas dirigirse de esta forma. Estos personajes eran considerados en la lengua náhuatl como el tlamatini. Un tlamatini es un maestro, es aquel que da esta luz. Y recurriremos a una fuente de primera mano que es el Códice Matrinense, donde queda registrado a través de la lengua castellana un acercamiento de cómo era visto el tlamanini en aquel entonces. Y dice: el tlamanini es una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, es un espejo horadado, un espejo agujerado por ambos lados. Suya es la tinta negra y roja, de él son los códices, él es el dueño de los libros de pintura, él mismo es escritura y sabiduría, es camino, guía veraz para otros, conduce a las personas y a las cosas, es guía de los negocios humanos. El sabio, verdadero, es cuidadoso y guarda la tradición.
Suya es la sabiduría transmitida. Él es quien enseña, sigue la verdad, maestro de la verdad, no deja de amonestar, hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, los hace desarrollarla, les abre los oídos, los ilumina, se fija en las cosas, aplica su luz sobre el mundo, conoce lo que está sobre nosotros y la región de los muertos. Cualquiera es confortado por él, conforta el corazón, a la gente ayuda, remedia, a todos cura. Hasta aquí el extracto textual del Códice Matrinense que habla acerca del Tlamanini o el Tlamatini. Estos personajes desarrollaron una capacidad en los tres aspectos que hemos platicado. Una educación de carácter religiosa o espiritual, una educación de carácter intelectual o académica, si se puede considerar el caso, y un tercer tipo de desarrollo educativo, que es el desarrollo físico. Bueno, ustedes pueden ver, amigos, cómo el desarrollo de los maestros es un desarrollo integral. Evidentemente hoy todos hemos estado dentro de un aula y sobre todo en las grandes aulas, en las grandes cátedras, pues es a veces contradictorio el valor que toman los profesores frente a un grupo, ¿no? Vemos que la educación de los maestros hoy en día es limitada y por tal motivo esa educación pues es transmitida de la misma forma. Es un momento de reflexión para generar preguntas si realmente la educación es de carácter integral hoy en día, si la educación conlleva a la felicidad de los hombres, si conlleva realmente a tener una armonía en la vida, a tener un desarrollo integral familiar, de convivencia. Vemos que no es así. Por tal motivo es necesario voltear un poco hacia atrás y recurrir a estas fuentes de oralidad y fuentes escritas que están afortunadamente en muchos textos y que están al alcance de todos nosotros y que gracias a los mismos pues podemos tener una idea de que el concepto de educación en este caso es un concepto totalmente distinto al que nosotros hemos desarrollado en épocas contemporáneas, ¿no? Hoy en día pues la educación se cumple como un mero trámite, como un requisito, exclusivamente para obtener un título y poderse desarrollar en el aspecto laboral. Pero en cuantas de las clases que se otorgan hoy en día en las universidades nos hablan acerca de la felicidad, del respeto a la naturaleza, de la correlación y la sana convivencia entre los grupos humanos. En realidad los modelos educativos hoy en día se basan en la competitividad y la competitividad, bueno, pues es el inicio de las diferencias entre las personas. Vamos a concluir esta tercera parte. Esperamos que estén disfrutando este aspecto tan interesante que habla acerca de la educación en la época prehispánica. Vamos a ir un breve corte, queridos amigos, y enseguida volvemos aquí en Auditiva para cerrar desde este aspecto que hemos venido comentando de la educación en la época prehispánica. No se vayan, en un momento regresamos. Corte y volvemos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso para cerrar este cuarto y último bloque de un tema tan interesante que hemos elegido el día de hoy para platicar con ustedes, que nos ilustra un poco acerca de la educación en la época prehispánica. Bueno, ya hablamos pues de esta división de los tres tipos de flores que se desarrollaban. Hemos hablado también de los tres tipos de educaciones para formar una educación integral. Y tenemos un pequeño esbozo de esos personajes que alcanzaron esta habilidad, los famosos tlamatinimes o los tlamaninis. Hay evidencias en el México antiguo, por supuesto, de varios tlamaninis, es decir, no es una idea aislada de estos personajes, en realidad existieron. Y es tal su manifestación en la sociedad que hay un legado interesante.
en las historias narradas en el siglo XVI, XVII y XVIII, pues queda la evidencia, ¿no?, de estas grandes personalidades. Incluso en el siglo XX, algunas obras como Cantares Mexicanos de el padre María Garibay hace alusión a esos aspectos de esos personajes tan destacados. ¿Podemos mencionar alguno de ellos? Por supuesto que sí. En la región de Texcoco gobernó Tlamanini, que es considerado con el nombre de Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl significa el coyote en ayuno. Este personaje